Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema es: leemos sobre la diversidad de ecosistemas y su relación con las plantas. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa, ¿qué es? Es el mapa del Perú. ¿Y cuántos departamentos hay en el Perú? ¿Crees tú que en cada departamento habrá un solo ecosistema o habrá una gran diversidad de ecosistemas en cada departamento? Te pregunto, ¿cuántos ecosistemas hay en todo el Perú? En la región donde tú vives, ¿qué tipos de ecosistemas encuentras? ¿Cuáles son las características del ecosistema en la región donde vives? ¿Qué tipos de plantas no crecen en la región donde vives? Mira, ¿qué tal si estas preguntas las vamos a contestar en el transcurso de esta clase? Te animaría a que también puedas enviar fotos o la respuesta de estas preguntas a la caja de comentarios. Y si quieres enviar fotos del trabajo del día de hoy que vas a lograr, ¿qué tal si voy a dejar mi correo en la caja de comentarios o en la descripción del video para que envíes tus trabajos y te pueda ayudar o poder publicarlo en próximas oportunidades, tu buen trabajo que realizas? Luego de eso, entonces lee la meta. Hoy vas a leer para obtener información sobre la diversidad de ecosistemas y elaborar un resumen. Recuerda, vas a elaborar un resumen, así que debes estar atento y atenta entonces en la información que vas a leer. Recuerda que siempre debemos conocer primero la estructura del texto. Cualquier tipo de texto que tú lees, debes conocer su estructura. Por ejemplo, este texto tiene un título: Los ecosistemas del país. ¿Sabes sobre qué va a tratar entonces, según el texto que vamos a analizar? ¿Cuántos párrafos tienes ahí? Por ejemplo, esa es la otra parte del texto, es otra hoja. Este texto también tiene un mapa, por ejemplo, que te brinda información acerca de qué, acerca de los ecosistemas, así es, y además tiene una leyenda. ¿Y quién será el autor de esta información? Acá encuentras el autor. Siempre al finalizar del texto se encuentra la persona o el autor del texto. Puede ser una persona o puede ser una organización o una entidad. Así es, niño y niña. ¿Qué tipo de texto será entonces? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto descriptivo? ¿Será un texto instructivo? No, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? Es un texto expositivo. Este texto expositivo nos va a brindar información acerca de los ecosistemas. Pregunta: ¿está dirigido a una sola persona? ¿Por qué? ¿Crees tú que este texto está dirigido solo a un grupo de personas? No, ¿verdad? Está dirigido a todas las personas en común, aquellos que quieren conocer acerca de los ecosistemas. No es exclusivamente para un grupo de personas. ¿Crees que contenga información útil para tu indagación? ¿Recuerdas tu indagación que estás haciendo, la experimentación de tus plantas? Sería bueno, por ejemplo, que envíes esas fotos de cómo va avanzando el progreso de tu experimentación de las plantas. ¿Ah? Eso es tu investigación, eso es tu indagación. ¿Crees que contenga información el texto acerca de tu indagación que estás haciendo acerca de las plantas? ¿Con qué propósito se leerá el texto? ¿Con cuál será el propósito? Recuerda que leímos en la meta cuál era el propósito. Era obtener información sobre la diversidad de ecosistemas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de elaborar un resumen. Así es. Luego de haber analizado la estructura del texto, entonces es momento de empezar a leer las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones te sugiero? A ver, subraya y anota al lado del texto la idea más importante o algún dato que sea útil para tu indagación. Cuando empieces a leer el texto, ¿dónde lo encontrarás el texto? Va a estar en la descripción de este video o también lo puedes descargar de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué debes hacer? Subrayar y anotar las ideas más importantes que encuentres en cada párrafo. Al leer el mapa, analiza los grupos de ecosistemas y su ubicación en dicho mapa.
Los colores te pueden ayudar, puedes hacer anotaciones al lado, así es, vamos a analizar un mapa y la leyenda de ese mapa, y cuando vayas analizando la leyenda y el mapa, te aconsejo que debes subrayar, debes ubicar los colores y debes hacer anotaciones al costado o al lado del mapa. La leyenda es de doble entrada y trata de relacionar las categorías, los grupos de ecosistemas por región geográfica para identificar la información que te interesa. Puedes anotarlas al lado también. Compara cómo se han agrupado los ecosistemas en la leyenda del mapa con los tipos de ecosistemas que están al lado del mapa. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué tal si estas preguntas lo contestamos en el transcurso de la clase? De ser necesario, lee nuevamente el texto. Si no logras entender el mensaje global de las ideas porque desconoces el significado de alguna palabra, busca su significado en el diccionario. Mirad, estas son las recomendaciones que debes tener en cuenta. Subrayar, analizar el mapa, analizar la leyenda. Además, debes comparar la información que está en el mapa con la información de la leyenda, y si hay palabras que no entiendes, vuelve a leer el texto y busca en el diccionario. Son las recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de leer el texto. Espero que ya lo hayas descargado de la plataforma Aprendo en Casa o de la descripción de este video. Ahora sí es momento de leer. Lee conmigo y mientras vayamos leyendo, sería importante que vayas registrando las ideas importantes en tu cuaderno. Los ecosistemas del país. En el año 2019, el Ministerio del Ambiente del Perú publicó el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. Dicho informe inicia con una breve explicación sobre los ecosistemas en el país. Explica que la gran diversidad de nuestros ecosistemas se debe a su ubicación tropical, a las principales corrientes marinas y a su compleja orografía, o sea, relieves terrestres, que definen ambientes diferenciados por su altitud y condiciones climáticas. Ahí tenemos, mira, se debe a estas características la diversidad de ecosistemas en nuestro país. Una de las razones dice que se debe a la ubicación tropical, o sea, quiere decir al lugar donde se encuentra cada lugar, cada región, cada ciudad, cada nación, cada pueblo. Mira, de acuerdo a dónde se encuentra ubicado, va a depender la cantidad de ecosistemas. Si hay lugares que están entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, tendrá un ecosistema diferente. Si están en los 500 metros sobre el nivel del mar, tendrá otro ecosistema diferente. Cada piso o cada región o cada lugar va a tener un ecosistema distinto. Eso es lo que define a los ecosistemas de cada lugar. Como dice aquí en la información, además, que esa diversidad de ecosistemas o esa diversidad de seres vivos se debe a las principales corrientes marinas, también se debe a los ambientes diferenciados por su altitud y condiciones climáticas. Una información que es muy importante que lo tengas presente. Seguimos leyendo ecosistemas en el territorio peruano. Son 41 tipos de ecosistemas presentados en el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. Estos ecosistemas se agrupan de la siguiente manera. ¿Cuántos ecosistemas son? 41 tipos de ecosistemas que hay en nuestro país. Vamos a ver los grupos de los ecosistemas que hay. Tenemos el primer grupo. Mira, es el primer grupo. Recuerda que en esta lectura vamos a ver los grupos de ecosistemas que se encuentran en nuestro país. El primero es ecosistemas de aguas continentales. Las aguas que están en los ríos, en los lagos, en los mares y hasta en las lagunas. Ahí se encuentran ecosistemas. ¿Recuerdas la clase anterior que tratamos sobre los ecosistemas? Espero que recuerdes esa información. El informe señala que los ríos contienen 159 cuencas hidrográficas que albergan a 1.200 especies. Las lagunas, los lagos y las cochas suman 27.390. Estos ecosistemas se ven amenazados por la sobrepesca y la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y mineros, derrames de petróleo y mercurio, y los efectos de las centrales hidroeléctricas. Todos estos afectan a los ecosistemas que se encuentran en las aguas continentales. Vamos a ver el segundo grupo de ecosistemas.
Ecosistemas de montañas. ¿A qué se refiere eso? El informe indica que estos ecosistemas se encuentran en la zona andina del país. O sea, ¿en qué lugares? En la sierra. Mira, estos son los tipos de ecosistemas. Aquí en esta imagen, en esta foto, hay un tipo de ecosistema. De plantas, de aves, de insectos. De igual manera acá, en esta imagen ves también otro tipo de ecosistemas. Acá hay otro tipo de ecosistemas porque hay otro tipo de plantas, probablemente hay otros tipos de seres vivos, de animales. Vamos a ver cada uno de ellos. Jalca, este es área geográfica y florística de la Sierra Norte del país. A este ecosistema, como que se le conoce como Jalca, la zona Jalca. En este caso, ¿qué tipo de ecosistema es? Es un ecosistema bofedales. Son humedales que reserva agua de los ríos que llegan de las zonas agrícolas. Alberga animales silvestres y provee forraje para el ganado. ¿Te das cuenta entonces? Este es otro tipo de ecosistema. ¿En qué lugar, en qué zona se encuentra? En la zona andina del país. Pajonales pueden ser húmedos o secos. Se ubican entre la sierra central y sur del país, a 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, y también proveen agua para actividades humanas y acogen a una gran diversidad de especies silvestres y agrodiversidad. Mira, estos son ecosistemas de montañas. Vamos al segundo tipo o el segundo grupo de ecosistemas. Seguimos con el ecosistema de montañas. Observa estas dos imágenes. También acá estos se encuentran en zonas andinas. ¿Qué tipo de ecosistema será esto? Son los páramos, los que están entre las alturas de Piura y Cajamarca. Cumplen una función parecida y presentan una serie de flora farmacológica que es muy apreciada. Mira, hay una palabra nueva, farmacológica. Te animo a que lo busques en el diccionario. ¿A qué se refiere? O sea, las plantas que se encuentran en ese lugar entre Piura y Cajamarca dice que presentan una flora farmacológica. Búscalo para que entiendas a qué se refiere. Ahora vamos a ver lo siguiente. Glaciares que se encuentran sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Son fuente de alimentación de ríos y lagunas e importantes para el consumo humano, la generación de energía, el sostenimiento de ecosistemas naturales y el control del clima. En la actualidad, por el cambio climático, se ha perdido el 53,56% de extensión. Ya estamos analizando el segundo tipo de ecosistema de montaña. Estamos los páramos, glaciales y a qué se deben o qué hay en cada uno de esos ecosistemas. Pasamos al tercer grupo, ecosistemas forestales. Mira, observa, ¿en qué lugares serán esto? ¿Habrá en la sierra este tipo de ecosistemas forestales? ¿Habrá en la costa o solamente en la selva? Según el informe, nuestro país cuenta con una variedad de ecosistemas forestales en la costa, sierra y selva. Por ejemplo, los bosques estacionalmente secos de clima semiárido y vegetación leñosa y tropical del Pacífico de Tumbes, que es subhúmedo y denso, son parte de la costa. Mira, acá hay ecosistemas forestales de la costa. Como ves acá nos menciona el lugar de Tumbes, pero no solamente en la costa de Tumbes, en la costa de Lima, en la costa de Ica, en la costa de Chiclayo y en otros lugares de la costa también tienen ecosistemas forestales. Este tipo de flora y hay animales también. Vamos a ver ahora los bosques o el ecosistema forestal de otra zona del país. Por su parte, los bosques relictos, que son leñosos, utilizados como leña para ganadería, y los yungas, de diferente flora y condiciones ambientales, se encuentran en toda la sierra. Mira, acá entonces encontramos los tipos de ecosistemas, bosques de la sierra. ¿Cómo es la flora? Dice que son leñosas, además se utilizan, en este caso, las plantas como leña y también para la ganadería. Vamos a ver ahora los bosques de la selva. Asimismo, tanto en la selva alta como en la selva baja, se cuenta con una gran variedad de ecosistemas forestales que albergan diversa flora y fauna. Ahí están los bosques de la selva. Tenemos el tercer grupo de ecosistemas, ecosistemas forestales. Vamos a ver el cuarto grupo, ecosistema árido y semiáridos. Ahí tenemos los desiertos costeros y tenemos los totorales. ¿Has visto tú alguna vez estos tipos de plantas? Si tú estás en la costa
El ambiente es así en los lugares, como ves en la imagen. Sobre estos ecosistemas, el informe menciona, por ejemplo, a los matorrales, que son arbustos de vegetación predominante, que regulan el clima, el ciclo del agua y la retención de los suelos. Los desiertos costeros, por su parte, son un ecosistema árido, desprovisto de vegetación y por lo tanto su fauna es pobre. Mira, pareciera que no hubiera vida acá, pero sí hay vida. Entonces, pero este tipo de ecosistema es un ecosistema árido, desprovisto de vegetación, o sea, poca vegetación, y la fauna es pobre, o sea, pocos animales pueden haber o solamente insectos. Siguiente, no obstante, hay presencia de totorales, tillandsiales, cactáceas y matorral bajo espinoso. Finalmente están las lomas costeras, que son colinas y cerros bajos que condensan agua debido a las nieblas costeras invernales, por lo cual contienen vegetación efímera y animales endémicos, sobre todo entre junio y octubre. Así que en estos totorales que has visto por el camino si vives en la costa cuando has viajado, hay totorales y ahí también hay vida de algunos animales y todo eso se debe a la presencia del clima y al suelo y al agua. Estamos viendo el cuarto ecosistema, áridos y semiáridos. Quinto ecosistema, ecosistemas marinos y costeros. Por ejemplo, la isla de Focas, los manglares de Tumbes son ecosistemas marinos y costeros. Vamos a ver, el informe destaca que se cuenta con 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras. Se tiene al norte un mar tropical donde se encuentran las aguas cálidas con las aguas frías del Perú y un mar frío por la corriente de Humboldt y la corriente oceánica, que constituyen diversos ecosistemas para una gran variedad de fauna marina. Los manglares del norte del país mantienen especies vegetales y animales propios de ese ecosistema. Mira, te das cuenta. O sea, las plantas y hay animales que son propios de este ecosistema. No pueden haber en este ecosistema de acá, de la isla de las Focas. Entonces, por eso se les dice que hay plantas que son endémicas, que pertenecen a un solo lugar, al igual que hay animales que pertenecen a un solo lugar. Entonces, esos son ecosistemas marinos y costeros. Y último grupo, ecosistemas de cuevas. Vamos a ver estos tipos de ecosistemas. Ahí tienes Cueva de las Lechuzas de Tingo María y Cueva Profunda del Planeta en Junín. ¿Por qué serán ecosistemas estos? Porque adentro o dentro de ellos albergan vida. Y no solamente eso, sino que también pueden haber animales, plantas, algas, si hay agua, y hay un clima dentro de ellos. Entonces, dentro de ello hay un ecosistema. Son ecosistemas de cuevas. Vamos a seguir leyendo. El informe explica que son ambientes situados bajo tierra, que por su origen pueden ser cavernas o cuevas de origen volcánico, marino o kárstico. Muchas veces contienen agua y por lo tanto deben ser considerados como humedales. Son poco estudiados en el Perú. En la actualidad se han registrado más de 150 cuevas cartografiadas en el país. Mira, entonces también es un tipo de ecosistema estos lugares. Ya hemos visto los 6 grupos de ecosistemas. Ahora entonces vamos a analizar el mapa. Ecosistemas nacionales. Hemos visto, recuerda, 6 grupos de ecosistemas. ¿Cuáles son? En el mapa se perciben los grupos de ecosistemas. Ecosistema de aguas continentales, ecosistema marinos, ecosistemas de alta montaña, ecosistemas áridos y semiáridos, ecosistemas subterráneos, ecosistemas forestales. Son los 6 grupos de ecosistemas que se encuentran en nuestro territorio peruano. Pero, en cambio, en la leyenda se perciben los tipos de ecosistemas distribuidos en cada región. O sea, a pesar que hay 6 grupos de ecosistemas, en la leyenda se especifica que cada región tiene ecosistemas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos ahí la leyenda. Tenemos la región selva tropical. Mira, en la selva tropical. Y acá están los colores de que pertenece cada ecosistema. El pantano de palmeras, pacal, bosques de colina de Sierra del Divisor. Estos colores lo ubicas en el mapa. Ahí te das cuenta qué tipo de ecosistema se encuentra en la selva tropical. Eso que es región selva tropical. Y acá están los ecosistemas. Estamos analizando entonces la leyenda del mapa. ¿Qué otra región hay? La región Yunga,
Tenemos, ¿cuántas regiones hasta el momento? Dos, ¿verdad? Región selva tropical y región yunga. En la región yunga también hay sus propios ecosistemas. Bosques montanos de yunga, mira, y están los colores que tú puedes ubicarlos en el mapa a qué lugares pertenecen, a qué departamento pertenecen. Tenemos otro ecosistema, en este caso, que es la región andina. Todos los lugares que se encuentran en la región andina, por ejemplo, hay ecosistemas del páramo, jalca, bofedal, y estos son los colores. Ubícalos en el mapa para que veas en qué lugares están. Si están, por ejemplo, en Puno, en Huancayo, en Madre de Dios, en Lima, en Tumbes, ¿dónde se encuentran estos tipos de ecosistemas? Recuerda que está la región andina. Hasta ahí vamos 3 regiones. Y tenemos la última región, la región costa. En la región costa también hay estos tipos de ecosistemas, manglar, bosque tropical del Pacífico, y esos son los colores. Ubícalos en el mapa para que veas en qué departamento se encuentran estos ecosistemas. Entonces, de acuerdo a la leyenda, acabamos de leer que hay 4 regiones y en cada región hay su propio ecosistema. Tiene su propio ecosistema y lo ubicas de acuerdo al color. También existen ecosistemas, por ejemplo, acuáticos, como lago y laguna y ríos, y eso está en todo nuestro país. Esos tipos de ecosistemas, si ves de este color en el mapa, entonces quiere decir que es un ecosistema que pertenece al lago, laguna, o es un ecosistema que se encuentra en el río. Y hay ecosistemas también como las zonas intervenidas, por ejemplo, hay plantaciones que se realizan. Hay personas que han plantado, han realizado, por ejemplo, plantaciones. Entonces ahí también surgen los ecosistemas. Y son estos colores que los puedes ubicar en el mapa y de esa manera te das cuenta qué lugares han hecho o ha intervenido el hombre para realizar ecosistemas. Una vez de analizado el mapa y el esquema, ahora es momento de registrar tus anotaciones de la lectura. ¿Ya anotaste en tu cuaderno lo que hemos leído? Si es así, entonces, a ver, ¿qué has escrito con respecto a la cantidad de ecosistemas en el país? ¿Cuáles fueron tus ideas? ¿Reconociste cuántos ecosistemas hay en el país? Esta idea te va a ayudar a que hagas tu resumen. Lee conmigo lo que ves ahí. El Perú tiene 41 ecosistemas que están agrupadas en 6, las cuales son los ecosistemas de aguas continentales, los ecosistemas de montañas altas. ¿Qué otros ecosistemas? Regístralo en ese espacio en blanco. Cada una de ellas contiene diversidad biológica debido a su condición de clima. ¿A qué más? A corrientes marinas, a la ubicación tropical. ¿Recuerdas que esas condiciones permitían de que exista una diversidad biológica y exista 41 ecosistemas en el Perú? Mira, estas son ideas que te pueden ayudar para realizar tu resumen. Espero que tú también hayas escrito tus ideas en tu cuaderno. Vamos a ver para la segunda idea. Ideas sobre los ecosistemas de mi región. ¿Cómo es el ecosistema de tu región? ¿A qué región perteneces? ¿A la región costa? ¿A la región yunga? ¿A la región andina? Mira, en mi caso yo pertenezco a la región costa. Por eso he colocado lo siguiente. Existen ecosistemas diversos en cada región. En la región costa, o sea Lima, lugar donde vivo, está el ecosistema humedal costero como las islas y puntas guaneras. También está el ecosistema desierto costero y el ecosistema lomas costeras como las lomas de la Chay. Mira, estos tipos de ecosistemas que yo he ubicado en la región donde vivo y donde lo he visto. Me he fijado en la leyenda. Ahí está la región a la cual perteneces y el color de ecosistema. Y he visto en el mapa de acuerdo a ese color y he podido detectar qué tipo de ecosistema hay en mi región. Eso también puedes hacer tú. Es una idea de cómo puedes realizarlo. Vamos a la siguiente idea. Ideas sobre las dos formas de agrupar los ecosistemas de mi región. Hay dos formas. ¿Recuerdas las dos formas que hemos realizado el día de hoy? La primera forma, a ver, los ecosistemas están agrupadas de dos formas. La primera es según el tipo de ecosistema, como los ecosistemas de aguas continentales. ¿Recuerdas? Aguas continentales, montañas altas. ¿Qué otros tipos de ecosistemas? Regístralo. Y la otra es según la región geográfica. Es decir, la región costa, yunga, selva tropical y andina que tienen sus propios ecosistemas. Ahí están las dos formas de cómo debiste haber agrupado los ecosistemas que se encuentran en nuestra región. Ideas sobre qué características del ecosistema de mi región favorece el desarrollo de la planta que estoy cultivando y cuáles la perjudican. Recuerda que estás realizando un experimento acerca de una planta que una la has colocado en un ambiente oscuro y el otro en un ambiente
con iluminación? ¿Ah? ¿Crees tú que cuáles serían esas características del ecosistema de tu región que favorece el desarrollo de aquella planta de lo que estás indagando? A ver, en mi caso, el clima que hay en la región costa es variado. A veces tiene un clima cálido y a veces templado. Todas esas características permiten el desarrollo de las plantas. Además, el tipo de agua hace posible la vida marina o acuática. Las características del ecosistema, que son agua y clima, ayudan en el desarrollo de las plantas. Eso es lo que yo he podido detectar según la información. ¿Tú qué idea registraste de acuerdo a tu experimento? Luego de ello, los datos de la fuente. No te olvides registrar los datos de la fuente, por ejemplo, de dónde se registró la información del Ministerio del Ambiente, quien escribió en el año 2019 y el título era Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica. Después de haber escrito estas ideas, ahora reto tu aprendizaje. Las ideas ya están en el cuadro, ya los tienes tú en el cuadro. ¿Qué vas a hacer con esas ideas? Recuerda, con los grupos de ideas, escribe un texto de 5 párrafos. Recuerda usar conectores como asimismo, también, es decir, por qué, ya que, debido a qué o sin embargo, y signos de puntuación como el punto seguido, la coma, los 2 puntos o las comillas que son usuales en este tipo de textos. No olvides colocar un título a tu resumen. ¿Te diste cuenta? Con las ideas que están en el cuadro, tú ya puedes elaborar tu resumen. Ten en cuenta estas recomendaciones para elaborar tu resumen. ¿Cómo unes estas ideas que están en el primer cuadro? ¿Cómo lo unes para la segunda idea? ¿Cuántos párrafos deben ser? 5 párrafos. De estas 4 ideas que están acá sobre lo que acabamos de analizar en el texto, tienes que hacer tu resumen. Tú puedes, pero recuerda que tienes que utilizar estas recomendaciones. Ahora sí, una vez que has realizado tu resumen, evalúa tu resumen si cumple con estas interrogantes, con estas condiciones. Y si no cumple, tienes que mejorarlo. A ver, el primero, ¿se menciona la cantidad de ecosistemas que tiene nuestro país? En tu resumen, ¿se menciona la cantidad de ecosistemas? En tu resumen, ¿se explica por qué nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas? En tu resumen se explica las 2 formas de agrupación de los ecosistemas que presenta el texto. ¿Recuerdas esas 2 formas? Uno debido al grupo de ecosistema y el otro debido a cada región. ¿Recuerdas? ¿Están en tu resumen? Se identifica qué ecosistemas hay en tu región, qué sustentan, por qué se dice eso, en qué región te encuentras. ¿Hay eso en tu resumen? Se identifica a qué ecorregión pertenece tu provincia, se explica por qué. Se explica qué características del ecosistema de tu provincia favorecen el desarrollo de la planta que estás cultivando, o sea, esa planta que estás realizando el experimento, qué características del ecosistema favorece ese crecimiento. En tu resumen se menciona eso. Se explica qué características del ecosistema de tu región no favorecen el desarrollo de la planta que estás cultivando, o sea, cuáles son esas características, de repente el tipo de agua, de repente el tipo de clima, pero se menciona en tu resumen. Se presenta la fuente de la información, autora o autor, año de publicación, nombre del texto, lugar de publicación y el enlace web desde donde fue recuperada. Recuerdas que toda información debe estar al finalizar, más que nada el autor, de dónde se proviene, al final del texto debe estar esto o esta información. El título se relaciona con el contenido, tiene título tu resumen y el título se relaciona con lo que has escrito, aporta a tu indagación, el resumen que has escrito aporta a tu experimento. Mira, si hay cosas que tienes que mejorar, tienes que mejorarlo porque tú puedes. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Chao, cuídate.